Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en la presencia del Señor. Nos disculpan, hemos tenido unas fallas técnicas, pero sabemos que todo obra para bien. El enemigo también trabaja, él no se queda quieto, porque a él lo que más le interesa es interponerse en lo que es el mensaje del Señor. Pero aquí podemos estar viendo de que el mensaje que estaremos viendo sería de cómo debe uno como cristiano comportarse. Aquí Pablo nos está dando la enseñanza de, dice en el capítulo 5 versículo 2 en adelante, dice, Pablo exhorta a los hermanos. Y aquí podemos ver cómo Pablo nos está dando un mensaje donde debemos comportarnos no solamente en la iglesia, sino solamente o a nivel general o a nivel de sociedad. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que el mensaje, usted puede decir, yo no me congrego en una iglesia, yo no voy a Jinetes por Jesús, pero tenga en cuenta que como ciudadano debe comportarse e igual se le va a rendir cuentas. La palabra nos enseña, y Pablo nos está dando ánimo de que así como el campesino al llevar un caballo a su faena, tiene que colocarle unas riendas, él tiene que llevar su cabestro, sus riendas, para que sea él llevando el mensaje a que el caballo no pierda su propósito, no se desboque. Y así nos pasa a nosotros. El Señor nos dejó un manual de instrucciones a través de la Biblia, donde podemos llevar el mensaje y a través de ese mensaje comportarnos no solamente en la iglesia, como les decía anteriormente, sino ante la sociedad y tener un buen testimonio para con los de la iglesia y para con los de afuera. Entonces, mis hermanos, yo se les invito a que pongan su corazón dispuesto, que la gracia del Señor esté en ustedes y que podamos, a través de la palabra, llevar el mensaje de salvación para poder disfrutar de la presencia del Señor, para que sea el mismo Señor llevándonos a su paz. Y en Tesalonicenses, como les decía anteriormente, Pablo exhorta a la comunidad a que cambie. Y dice así, vamos a leerlos a favor de ustedes. Es el diseño de Dios para una iglesia saludable, pero como decía anteriormente, no solamente va para usted que se congrega en una iglesia, sino usted como ciudadano. Y podemos ver que la iglesia necesita una estructura espiritual para caminar. Y así como las personas necesitan su estudio, su capacitación, su primaria, su bachillerato, así Dios nos deja este mapa de ruta para que nos congreguemos. Y dice así, el orden en la familia de la fe. Vamos a leer del versículo 12 al 15, primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima, amor, por causa de su obra, tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Aquí nos está hablando de que la salud de la iglesia se mide a través de que de la relación entre sus miembros y sus líderes, en este caso los congregantes, sus pastores o sus líderes. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí en este momento todos somos ovejas. Aquí no es que porque yo soy pastor yo esto o yo soy pastor aquello, no, aquí todos somos ovejas del Señor. Tenemos que mirarnos con el mismo carácter y ninguno por encima del otro. Claro, nos habla de que tengamos un respeto hacia los líderes y a los que trabajan y presiden, o sea, a la autoridad en la iglesia. No es dictatorial, es de servicio. Eso fue lo que vino Jesús, que el mayor vino a servir. Y por eso tenemos que amar a las personas a causa de qué? De la obra que hizo Jesucristo en la cruz. El ministerio es una carga sagrada que requiere el apoyo de los unos a los otros. Y por eso, mis hermanos, es importante, usted que nos ve en las redes, ustedes que están aquí en la iglesia, es importante que estemos orando los unos para los otros. ¿Para qué? Para que usted, al estar orando por nosotros y respaldarnos en oración de que Dios nos dé sabiduría, en este caso al hermano Carlos o a mí, o si usted va a otra iglesia que esté orando por sus líderes o sus pastores, y que Dios les dé la sabiduría para que puedan crecer como personas y poder llevar el mensaje correcto. Y aquí lo viene la responsabilidad mutua.
En el versículo 14 dice que esa, lo hablaríamos, es la terapia de grupo. Cuando una persona está pasando dificultades y le cuenta a su líder, a su pastor, o a una persona que tiene un nivel espiritual de sabiduría de la Biblia, le va a poder aconsejar de acuerdo a la Biblia. Y por eso dice que amonestemos a los ociosos, lo dice también ahí en el versículo. Y al amonestar al ocioso es aquel que está tomando en pereza, no lee la Biblia, no ora. A él es el que se le ama, se le corrige para que vuelva otra vez a la fila y vuelva a tener una rutina de lectura y de oración. Dice que alentemos a los de poco ánimo. Hay gente que por las dificultades de la vida, su corazón se apaga, se opaca y no buscan la presencia de Dios porque se creen de baja estima. Pero el Señor dice que los alentemos. También nos dice que sostengamos a los débiles. Hay esas personas que están frágiles, tenemos que ayudarlos a través de la palabra, ¿a qué? A volver a caminar y alimentarse de la fe. También nos habla de una paciencia universal. Dice, sed pacientes para con todos. Aquí no solamente que sea paciente con uno, con el otro, sino para pacientes para con todos. Y eso no es una opción, es un reflejo del carácter de Dios. Dios es paciente para con nosotros. Él espera que nos arrepintamos, Él espera que cambiemos nuestra actitud, no en un remordimiento, sino en un arrepentimiento. Una iglesia fuerte no es la que tiene, no es la que no tiene problemas, es la que sabe restaurar a las personas que tienen problemas sin devolverle más por mal. Pero tenemos que tener en cuenta que esa persona se tiene que sujetar a las reglas de la Biblia, no a las reglas del pastor. El pastor está dando unas instrucciones, unos parámetros bíblicos, que es lo que nos habla de la disciplina. Pero si la persona no entra en esa disciplina, la Biblia dice que será llamado ante testigos, y si esa persona no se sujeta a las reglas delante de los testigos, en este caso de la congregación, dice que será expulsado y se le tendrá como impío, como una persona que no conoce a Dios. También nos habla de la disciplina de la gracia, lo veremos en el versículo 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos. ¿Estamos todos gozosos aquí o estaban un poquito? No, aunque hubo la dificultad en ese momento, no sé por qué el internet estaba molestando por todo lado y nos conectamos por todo lado, pero no perdemos el gozo de estar en la presencia de Dios, porque aquí lo que nos lleva es ¿a qué? A estar gozosos. Dice el versículo 16, orad sin cesar. No que ore sin cesar, sino que ore sin cesar. Constantemente usted en la presencia de Dios, para que la gracia de Dios esté en usted. Aquí mientras que estábamos ahorita tratando de colocar el internet nuevamente en orden, pues uno va orando, Señor, deme sabiduría, ¿cómo conecto? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago lo otro? Ponga la gracia, porque al enemigo lo que más le interesa es interponerse para que el mensaje no le llegue a usted. Pero si nos cargamos, nos ofendemos y no actuamos de la manera correcta, pues nos vamos a llevar un mensaje de paz. Y como tal, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí estoy en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí nos lleva a ver 3 puntos o 3 pilares de lo que tiene que ser la vida interior del creyente. Nosotros como cristianos no tenemos que movernos por emociones, no solamente por decisiones de la voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Señor. Él dice en Romanos 8:1 dice que no nos conformemos, Romanos 12, que no nos conformemos a los rudimientos de este mundo, sino que renovemos nuestra mente para poder conocer ¿qué? La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, independientemente de lo que se esté viviendo, bueno o malo, es de darle gracias a Dios, porque Dios lo está permitiendo para su gloria. Dice, estad siempre gozosos. Eso no es una felicidad circunstancial o un gozo, el gozo teológico, saber de que su herencia está segura en el cielo. Realmente usted tiene que estar gozoso de que su final es el que vale al final. El poder llegar al cielo en la presencia del Señor. Dice, orad sin cesar. Es cuando usted tiene una línea constante en la presencia de Dios. Usted puede estar trabajando en lo que esté haciendo usted, esté pensando, esté hablando de que eso lo está haciendo para Dios. Ahí está orando sin cesar. Está en una línea directa con Dios creador, de que le permite a usted tener ese trabajo. O si está pasando una dificultad, hombre, pues no es de quejarse, sino decirle, darle gracias a Dios en todo. Dice que en todo
y no por todo. ¿Por qué? Porque en el momento de dificultad la gente lo que más hacemos es que quejarnos. Pero Dios es soberano y está orando en todo, aún en lo bueno y lo malo que nos pasa. Dice, porque todas las cosas ayudan para bien. Y aquí viene la parte 3 de este capítulo 5, donde dice que viene el discernimiento y el espíritu. Y le habla directamente que no apaguemos el espíritu. Lo encuentra en el versículo 19. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Aquí dice que no apaguemos el espíritu. ¿Y cómo se apaga el espíritu? Cuando la persona está en pecado y se aparta de la santidad. Lo apagamos cuando pecamos deliberadamente o ignoramos su palabra. Cuando no hacemos caso, cuando no oramos, cuando no leemos, es cuando estamos dando cabida al pecado, porque estaríamos negando nuestra fe. Dice que examinarlo todo, retener lo bueno. El cristiano no debe ser una persona ingenua. Dice, sean mansos como serpientes, pero astutos como, mansos y humildes como paloma, pero astutos como serpiente. Cuando nosotros estamos en la jugada, estamos pendientes de las cosas y a través de lo que nos dice la Biblia, pues mis hermanos, podemos discernir qué es lo que nos está viviendo o qué es lo que estamos viviendo en el transcurso de la vida, pero tenemos que pasarlo por ¿qué? Por el filtro de la Biblia, que si la Biblia no lo dice, pues no lo debemos hacer, pero si la Biblia lo dice, pues tenemos que hacerlo. Dice, absteneos de toda especie de mal, no solo del mal como tal, sino que a veces hay cosas que tienen apariencia de mal. Dice que haciendo lo bueno, hacemos lo malo, porque es lo malo que está en nosotros y es el pecado. Entonces el enemigo siempre nos quiere manifestar o reflejar que lo que estamos haciendo es correcto. Ah, no, Dios te entiende, tranquilo. No, Dios no lo entiende, porque el pecado es pecado, sea lo que sea. Y pues dice que nos viene a hablar de que el seguidor de Cristo debe mantener un testimonio impecable. ¿Cuántas veces la gente nos dice a nosotros, qué clase de cristiano es usted? En el simple hecho de que uno, en el caso mío como motociclista, si yo me paso un semáforo en rojo o me subo al andén, y no es que usted es cristiano, y usted por qué actúa de esa manera, piense cuántas veces le pueden decir a usted en su casa lo mismo, que porque usted va a una iglesia, qué clase de cristiano es usted con lo que usted está haciendo. Y por eso es que no le podemos dar papaya al enemigo, porque aquí el enemigo no es el diablo, aquí el enemigo es las personas con las que interactuamos, que es tan fácil para juzgarnos y condenarnos nuestra condición de creyentes. Y vemos que la garantía de nuestra santificación es, miren lo que dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por vosotros, saludados a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí podemos ver cómo el Señor quiere santificar su espíritu, su alma y su cuerpo. Aquí es que se santifica todo. Dios tiene la autoridad sobre todo su ser. Aquí no es de que yo solamente le entrego la mirada al Señor, le entrego mis oídos. No, todo su ser es del Señor. Y tienen que tener en cuenta que eso nos lleva a tener una promesa. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice que el que empezó la buena obra en usted, la terminará y no va a dejar nada a medias. Fíjense usted en cómo, acordémonos de Sansón, tenía un propósito desde niño. Y toda su vida fue llevada a hacer lo malo. Pero en el último momento de su vida, él reconoció que estaba haciendo lo mal y clamó al Espíritu Santo que le ayudara, y el Espíritu Santo vino a él nuevamente y pudo cumplir el propósito de Dios. Usted no espere hasta el último momento de su vida para decir, Dios, yo quiero conocerlo. Porque cuántas veces las personas pueden ir caminando, y usted lo ha visto por la televisión, que se desvanecen y se mueren, haciendo un trabajo, lo que sea, y no tuvieron tiempo de arrepentimiento. Y ahí es donde el Señor viene, dice, para que fiel el que os llama, el cual también lo hará. Acuérdense que dice en Efesios 1,
que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sin mancha delante de Él. Pero al llegar a este mundo nos contaminamos por causa del pecado federal, del pecado remanente que nos dejaron a Adán y Eva. Y por eso, mis hermanos, es donde viene, y esto nos lleva a la doctrina de la perseverancia de los santos. Tenemos que perseverar en la fe de que tenemos un día que encontrarnos con Jesucristo. O nos encontramos con Jesús o no nos encontramos con Jesús. Aquí no depende de cuánto me puedo aferrar yo a la Biblia, sino cuánto dependo yo de Dios. Porque Él dice que nos sostiene con su diestra y su diestra tiene poder. ¿Y quién es la diestra de Él? Nuestro Señor Jesucristo, que dice que intercede a favor de nosotros. La Biblia también dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles a favor de nosotros. Pero si usted no está orando, si usted no está leyendo, si usted no está buscando la presencia de Dios, quiere decir que Dios no le interesa. Por eso tiene que ser un hábito, una costumbre, la oración y la lectura. Y por eso decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted no está en Cristo, es porque las cosas viejas no han pasado. Las cosas viejas siguen pasando en su vida por causa del pecado. Y aquí es donde Él nos llama a nosotros. Y cuando regrese a esta tierra, nos encuentre trabajando en orden, haciendo las cosas ordenadamente como Él lo manda. Discerniendo con sabiduría de que no tenemos que caminar solos, de que tenemos que caminar en comunión con los santos. ¿Y los santos quiénes son? Las personas que vienen de la iglesia, la persona que está estudiando, la persona que se está capacitando, la persona que está orando, la persona que está aprendiendo día a día de la Biblia. A usted le puede dar un consejo. No el borracho, no el alcohólico, no el amigo que consume drogas que lo lleva a lo mal. No, es la persona que lo lleva a buscar la presencia de Dios y a buscar ¿qué? La voluntad de Dios. Y eso nos lleva a pedirle al Señor que santifique a este pueblo. Y este pueblo somos usted y yo. Para que seamos una luz clara en medio de tanta oscuridad, que nos guarde hasta irreprensibles hasta la venida del Señor. Entonces yo le pregunto a mi amigo y hermano que nos está viendo en las redes, ¿cómo estás en este momento con el Señor? ¿Estás viviendo de acuerdo a que estás en desánimo? ¿A que está ocioso? ¿Que no es paciente? ¿Que le está pagando al vecino mal por mal? Y dice que tenemos que ser buenos los unos para con nosotros. Entonces, lo importante, mi hermano, es qué tan gozoso está. Ahorita, terminando esta reunión, tengo que ir a un hospital a peluquear a una niña de 4 años que tiene cáncer y me dijeron que les podía colaborar con eso. Aquí no solamente tengo que ir a comprar una función de servicio, sino tengo que ir a orar por esa familia. Y yo quedaba en mi corazón, wow, hay gente que la pasa más difícil que uno. Una niña de 4 años donde no hay esperanzas de nada para el ser humano. Pero yo tengo que ir a ese hospital a llevar una esperanza que hay un Dios verdadero, que la voluntad de Dios para ellos en ese momento pues no es agradable. Gente que no vive de aquí de Bogotá y la están pasando difícil. Pero con el mensaje que yo les lleve, puede alentar su corazón, su alma o su espíritu, o su cuerpo, porque está en como Dios obre de acuerdo a su voluntad. Entonces, mis hermanos, yo le invito a que decía, hermanos, orad por nosotros. Yo le invito, usted está orando por nosotros, como jinetes por Jesús. Nosotros estamos orando por ustedes, así no conozcamos su nombre, estamos orando para que Dios toque sus vidas y Dios transforme sus familias para bien. Dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Después dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Hoy ya leímos con el hermano Carlos los primeros 5 capítulos del libro de Tesalonicenses y la Biblia dice, os conjuro, os exhorto, os animo, los esfuerzo que lo lean. Ya lo hicimos. Ya está en que usted ponga en práctica lo que dice la Escritura. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, aquí podemos ver de que nosotros cumplimos las reglas como jinetes por Jesús. Predicamos, compartimos la palabra. Ya está que usted en su casa
El que está aquí en la iglesia, cuando llegue a su casa, siga viviendo la palabra. No solamente que usted encuentre la Biblia solamente los domingos a través del mensaje de Jinetes por Jesús. No, la idea es que usted como creyente día a día viva la palabra, que esté siempre gozoso, que esté orando sin cesar y que le dé gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y la gracia cuál es? Es un regalo inmerecido. ¿Y cuál es el regalo inmerecido? Lo que Dios hizo por usted y por mí en la cruz. Usted y yo merecíamos la muerte, pero Jesucristo murió por usted y por mí, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Y por eso Pablo los exhorta, mis hermanos, a que se metan en la línea de la lectura, que se metan en la línea de la oración, que se metan en la línea de buscar la presencia de Dios. Dice, y no apaguéis el espíritu, y no menosprecéis las profecías. Aquí la profecía habla de lo que nos dice la escritura, que el Señor vendrá pronto. No de que usted va a hacer esto, que tal cosa, no es lo que la escritura, la profecía está en la palabra. Hay mucha gente que hoy en día que venga, yo le profetizo que usted va a tener casa, carro y beca. No, la Biblia nos dice que la profecía es que el Señor venga pronto, que nos arrepintamos de todo pecado. Y es donde está la función de eso. Mis hermanos, se les ama, se les aprecia y que la gracia del Señor Jesucristo es sobre cada uno de nosotros. Que usted y yo, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podamos, mis hermanos, encaminarnos en esa ruta del Señor. Y los invito muy cordialmente, estamos los lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Motera. Tenemos un espacio de un mensaje y de música cristiana para que usted alimente su alma. Los días miércoles nos encontramos a las 8 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí de 8 a 8:40 más o menos una nueva ruta del Señor, que es el programa que estamos haciendo los miércoles con el hermano Carlos. Entonces, mis hermanos, se les ama, se les aprecia, se les bendice, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que tú obres hoy en cada corazón, que tú sanes las heridas de cada persona, que aquel que está solo, que está vacío, Señor, que tú salgas a su encuentro, sanes, restaures su corazón, su alma, su cuerpo y su espíritu. Señor, oramos para que tú abras puertas para ellos a nivel de trabajo, de salud, que seas tú sobrando, Señor, en sus corazones para que puedan entender la Biblia, que pongas en ellos el querer como el hacer, tu voluntad de orar y leer y de estudiar la palabra y de ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se les ama, mis hermanos, se les aprecia. Su amigo Henry Valdés de Jinetes por Jesús.